Mañana. El título de esta mañana es Dios sale a nuestro encuentro. La vida está hecha de encuentros. Muchas veces del encuentro con una persona se producen cambios inesperados y sorpresivos para nuestra vida, ¿verdad? Nos hemos encontrado a veces con personas y eso ha supuesto un cambio en nuestra vida. Del encuentro con otra persona pueden surgir una nueva historia llena de posibilidades. Nosotros, los cristianos, creemos que esos encuentros no son por casualidad, sino que forman parte del plan de Dios para nuestra vida. Encuentros que pueden hacer de nosotros nuevas personas, que pueden hacer en nosotros todo nuevo. Ahora bien, ¿es lo mismo encontrarse con una persona que tropezar con ella? ¿Es lo mismo conocer a una persona, quién es, cómo se llama, que un encuentro con ella? ¿Es lo mismo tener un encuentro que un encontronazo? ¿Es lo mismo estar a gusto que encontrarse a gusto? El encuentro en nuestro lenguaje corriente no es un tropiezo casual e insignificante. No es lo mismo conocer datos sobre una persona que encontrarse con ella. El encuentro supone una relación. El encontronazo tiene a veces un sentido peyorativo. Uno puede estar a gusto en el cine y otra cosa es encontrarse a gusto con un grupo de personas charlando y compartiendo. Si hay un lugar que está lleno de encuentros, son las Sagradas Escrituras, ya que están llenas de encuentros de Dios con el hombre. El primer encuentro de Dios con nosotros nos sale en la creación. Después del pecado nos vuelve a salir el encuentro en la elección de Abraham. Cuando parecía que la humanidad había perdido el rumbo, Dios nos regala a Jesucristo como encuentro definitivo de Él con cada uno de nosotros. El Antiguo Testamento está lleno de encuentros entre Dios y diferentes personas. Son encuentros transformadores, decisivos. En todos esos encuentros hay un antes y un después. A Abraham el encuentro con Dios le hace dejar la tierra y familia y ponerse en camino sin saber a dónde iba. A Moisés le hace volver a Egipto, de donde había huido, para que liberase a su pueblo. A Isaías se le aparece en el templo de Jerusalén y le constituye como profeta. El Nuevo Testamento igualmente está atravesado de encuentros. María dice sí a Dios y le cambia radicalmente la vida. Jesús se encuentra con Pedro y Andrés y les hace pescadores de hombres. Se encuentra con Mateo, con la mujer pecadora, con Zaqueo, y todos dejan atrás su mala vida. Se encuentra con leprosos y ciegos y les sana. Se encuentra con Nicodemo, que es un sabio y que cree que ya no tiene nada más que aprender, y con la samaritana, que ha pasado por muchas experiencias humanas, pero que sigue teniendo una sed profunda e insaciable. Los encuentros con Dios, si son verdaderos, si no son frutos de una experiencia psicológica o de una emoción, cambian siempre la vida. Fijaros lo que estoy diciendo, los encuentros con Dios, si no son fruto de una experiencia psicológica o de una mera emoción. Hay veces que nosotros decimos, nos hemos encontrado con Dios porque sentimos emociones. Está bien. Pero eso no mantiene una relación con Dios. Lo que mantiene una relación con Dios es de hacer de ese encuentro un seguimiento. Un aceptar, un vivir conforme a la palabra de Dios. Hay veces que la gente se emociona y, como digo yo, se cogen a Jesús y se lo comen por los pies. Pero nada más, ahí se queda. No hacen ni la digestión de Jesús. Por eso es importante que el encuentro con Dios sea verdadero. Si es verdadero, cambia siempre la vida, como la cambió a todos estos creyentes que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los encuentros con Jesús cambian la vida de todos aquellos que se dejan alcanzar por Él. Si el encuentro con el resultado es verdadero, ya nada sigue siendo igual. La marca que deja es imborrable e imperecedera. Nos convierte en discípulos, aunque humanamente sigamos siendo personas débiles, acomplejadas, marginadas o tímidas. Pero al ser sus discípulos, encontramos la fuerza en Él para vivir todas estas minusvalías de nuestra vida.
Pero basta ya de introducción y voy a pasar a la práctica. Y vamos a examinar dos encuentros en esta mañana. El primero, uno de ellos ya lo ha leído Carlos y será el segundo que veamos. El primero es el del ciego de Jericó. Y voy a leer el texto en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Yo os pediría que dejarais las Biblias abiertas para que fuerais consultando la exposición que yo voy haciendo, para que siga siendo de referencia a vosotros. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Dice así la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahí está el texto. Vamos a reescribir o describir la situación. El evangelista Marcos sitúa a Jesús saliendo de Jericó para comenzar el camino de su vida a Jerusalén. Va acompañado de sus discípulos en medio de una muchedumbre. Un ciego que estaba fuera del camino, al enterarse de que es Jesús el que está pasando a su lado, pide a gritos que intervenga a favor de él. Jesús parece que oye, pero no actúa, no hace nada. Parece que se hace de rogar, a la vez que le hace una extraña pregunta: ¿qué quieres de mí? El ciego responde con una petición que está llena de lógica, y cualquiera que esté en su situación y conociendo como él conocía el poder que Jesús tenía, le haría: pues ¿qué voy a querer? Que vea, le contesta. Y Jesús eleva la curación a la categoría de salvación. Fijaros, no solo le sana físicamente, sino que le salva y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo el ciego? ¿Se fue sin más? No, dice que se incorporó al camino y le sigue, es decir, se convierte en su discípulo. Esta debe ser la realidad nuestra cuando encontramos a Jesús. No basta simplemente que recibamos sus bendiciones, sus bondades, sino que tomemos la decisión de entrar al camino, porque estamos fuera del camino cuando estamos sin Jesús. Entramos al camino y seguimos a Jesús porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Los personajes. Los dos principales son el ciego, de quien se nos dice que es mendigo, y además se le identifica como Bartimeo, el hijo de Timeo. Y Jesús es el otro protagonista. El ciego es presentado como una persona que pide compasión de forma obstinada e insistente. A diferencia de otras curaciones, en esta no hay gestos ni signos por parte de Jesús, sino que se da el encuentro. El ciego es llevado por otros, tira el manto, da un brinco, luego pide lo que necesita, recuperar la vista. Por último, pasa de ser un excluido a un discípulo. Jesús, por su parte, es presentado casi como impertinente, pues en principio no actúa, hace como si no oyera al ciego, como si se estuviera desentendiendo de él. Solo ante la existencia del ciego, él acepta que le lleve a él. La gente, la muchedumbre juega un papel ambiguo, como siempre. Primero le impide ver a Jesús, luego le llevan a Jesús. Es la vida misma, el plan de Dios. Un hombre sentado al borde del camino es un hombre excluido de la salvación. Un hombre reintegrado al camino es un hombre salvado. ¿Qué ha pasado en medio? Pues que ha tenido lugar un encuentro en el cual se han dado tres hechos fundamentales: la compasión de Jesús, la llamada y la salvación. Ese encuentro cambia la vida del ciego, como cambia la vida
de todos aquellos que realmente se encuentran con Jesús, fuera de emociones, sino asintiéndole también con nuestra mente, creyendo que todo lo que dice Jesús es de obedecer y de hacer. Vemos que Jesús una vez más se compadece de la gente. ¿Por qué? Porque le duele a la gente. Sin embargo, en un primer momento no actúa. Es necesario pedir, rogar a Jesús que ponga su mirada sobre la persona necesitada y que se compadezca de él. Jesús encarna la compasión de Dios, revelando hasta qué punto llega esta. Una vez que Jesús se compadece, llama. En otras ocasiones, Jesús solo mira. Pero en esta ocasión todo gira en torno a la llamada y saber que Jesús tiene interés en uno y le llama, en saberse llamado y en la capacidad de escuchar y obedecer. La fe es un encuentro que necesita de llamada de parte de Dios, pero también necesita de escucha por parte de nosotros. Dios nos está llamando a todos, no elige, nos está llamando a todos. Yo he venido a este mundo para que todo el que cree en mí tenga vida eterna. Dios está llamando a todos, pero ¿todos escuchan la llamada de Dios? Hay gente que viene continuamente a la iglesia y escucha la llamada de Dios, pero no responde a esa llamada de Dios. ¿Y qué le pasa? Porque sigue estando ahí, fuera del camino, marginado, perdiéndose las posibilidades de la fe de Dios en uno, en nosotros, perdiéndose la fuerza, perdiéndose la esperanza, perdiéndose la orientación en su vida, porque problemas todos tenemos, pero Dios nos da una nueva orientación a los problemas. Jesús quiere, como digo, que todos seamos salvos, y en esto radica las buenas nuevas del Evangelio, en que Cristo vino, o Dios vino a la tierra en Jesús, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, para que todos seamos salvos. ¿Qué significa ser salvo? Ser salvo es ser liberado de las ataduras de esta tierra. Tener la capacidad de decir, yo solo no puedo, pero con Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Eso significa ser salvo. Y más, saber que después de esta vida, que es una vida a veces dura, hay otra vida que es mejor. Y es una vida eterna. En esta vida es una vida temporal, pero la vida con Jesús es una vida eterna para siempre. ¿Qué nos dice este texto? Muchas veces pensamos que no somos dignos de seguir a Jesús. Parecería como que el Evangelio es para gente más noble, más buena, de ideales superiores. Pero el texto nos demuestra que esto no es verdad, pues un mendigo pasa a ser discípulo de Jesús, ya que todos necesitamos ser transformados, cualquiera que sea nuestra condición social y espiritual. Cuando no estamos en Jesús, todos somos marginados. Aunque estés en lo más alto de la sociedad, aunque tengas una vida rica, opulenta, aunque no te falte nada, si no estás en Jesús, estás marginado. Estás fuera de la salvación. El encuentro con Jesús es el que nos integra en su camino y nos convierte en sus discípulos. Debemos remarcar que Jesús no actúa hasta que el ciego no se lo pide. ¿Acaso esto quiere decir que Jesús necesita de nuestra súplica, de que se lo pidamos? Pues sí, Jesús necesita que le invoquemos, necesita que le llamemos, que expresemos nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque Él respeta nuestra libertad. Él sabe que hay cosas que no están bien, pero Él quiere que nosotros digamos, Señor, cámbiame, ayúdame en esto, ayúdame en lo demás allá, porque Él no quiere meterse en nuestras vidas si nosotros no somos los que abrimos la puerta y le dejamos entrar a Él. ¿Se entiende este tema? Por eso hay que venir, no porque Jesús sea egocéntrico y piense y quiere decir, venga, que vengan aquí a rogarme a mí todas las cosas. No, Él respeta. Y por eso Él quiere oírnos a nosotros decir, Señor, clamo a ti, desde lo profundo clamo a ti, porque sé que en ti está la solución, está la vida, está la dirección. Dios quiere que nosotros también seamos participantes activos en nuestra relación con Él. Puede que gritemos a Dios en nuestra oración, que le llamemos, pero de forma pasiva.
A veces oramos porque decimos somos cristianos y tenemos que orar, es nuestra obligación orar. Pero realmente cuando oramos estamos convencidos de que queremos salir de esa situación que nos está agobiando, de esa situación que nos tiene nerviosos, de esa situación que no nos deja ir hacia adelante, que nos tiene paralizados. ¿Realmente estamos convencidos de que Dios tiene el poder de aceptar nuestra oración? ¿O lo hacemos simplemente por obligación, porque creemos que es nuestra obligación? El Evangelio juega con la llamada. Jesús llama, la gente hace de intermediario, llama al ciego. Este escucha la llamada y se lanza, se incorpora. Es más, se despoja de su manto, de aquello que puede ser una carga, para ir al encuentro de quien le llama. Una pregunta al respecto. ¿Te sientes llamado por Jesús? ¿Tienes deseo de responder? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para recuperar la vida? Muchos queremos tener una vida íntima con Jesús. Queremos que Él sea nuestra pareja en nuestra vida, pero ¿estamos dispuestos a renunciar a aquellas cosas que a Jesús no le agradan? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestros egos humanos, nuestras cuestiones carnales? En un encuentro de fe hay que estar dispuestos a dejar algo. Si no es así, el encuentro se hace imposible y, por tanto, la nueva vida también. El texto acaba con el milagro de Jesús, con la realización salvadora. Jesús da la vista, que podemos entender en un doble sentido. El ciego vuelve a ver según la carne, pero el ciego vuelve a ver también según el Espíritu. Recupera las dos partes del hombre, el cuerpo, el alma y el espíritu. Es decir, Dios obra en la totalidad de la persona. No una parte sí y otra parte no. Él nos hace nuevo en todo en Él. Este es el encuentro de Jesús con el ciego, con Bartimeo. Pero hay otro encuentro, es el de Zaqueo, que hemos leído, que ha leído Carlos Ariel, y os animo a que lo tengáis también abierto. Ahí no lo voy a leer por amor al tiempo. Dice el texto que hemos leído de Zaqueo, capítulo 19 de Lucas, versículos del 1 al 10. ¿Quién es Zaqueo? Zaqueo es un personaje o uno de los personajes más interesantes del Nuevo Testamento. El evangelista Lucas en su evangelio plantea una situación real, nos da un mensaje sobre el plan de Dios y provoca que cada uno de nosotros tenga algo que plantearse. Él nos da un mensaje sobre el plan de Dios y nos provoca a que nos planteemos algo. La situación, un hombre marginado en su propio pueblo. Zaqueo era de ese pueblo al cual fue a visitar Jesús, a Jericó. Y sin embargo era un hombre que estaba marginado por los suyos. ¿Por qué? Porque le conocían y sabían de su condición de explotador público, de cobrador de impuestos. Pero yo que llegaba a Jesús y quería verle, quería ir a él, a conocer a ese hombre del cual se decían tantas cosas. Zaqueo hace todo lo posible por ver a Jesús, pero era bajito y no llegaba a ver a Jesús. La multitud se lo impedía y entonces no le importa, siendo quien era un recaudador de impuestos, un hombre importante, perder los papeles y subirse a un árbol. Subirse a un árbol para ver a Jesús. Pero ¿quién le ve a Zaqueo? Jesús le ve. Jesús es el que ve a Zaqueo, como nos ha visto ya a todos nosotros. Y le llama y le dice, baja, oye, baja, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Hay un encuentro entre Jesús y Zaqueo. Un encuentro que, como vamos a ver, cambia la vida de Zaqueo de una manera radical, inesperada e incluso para él mismo. Los personajes. Zaqueo, un individuo de mala reputación e incluso odiado. Quiere ver a Jesús, pero una vez más la gente se lo impide. La gente juega en este evangelio dos papeles. Primero impide que Zaqueo llegue a Jesús y un poco más adelante, fijaros, la hipocresía critica con dureza a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús va y se hospeda en la casa de un pecador público. La gente le impide ver a Jesús, pero luego cuando Jesús está con Zaqueo le critica a Jesús diciendo, ¿no sabrá quién es este? ¿No sabrá que es un pecador? ¿Qué hace en su casa?
¿Qué hace participando de su impureza, de la impureza, Zaqueo? Porque no nos olvidemos que al ser recaudador de impuestos era una profesión impura que no era permitida para los judíos. Pero Jesús le ve y le llama con autoridad. Ven, baja, que hoy me quiero hospedar en tu casa. Y Jesús no le recrimina nada, sino simplemente le dice que quiere hospedarse en casa. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero? Porque hoy ha llegado la salvación a tu vida, a tu casa, a tu vida. Porque cuando la vida de uno es tocada, muchas veces la casa también es tocada. Por eso dice, porque la salvación ha llegado a esa tu casa. Y se lo dice de una manera contundente, se lo dice de una manera segura. Hoy ha llegado la salvación, no mañana, hoy ha llegado la salvación a tu casa. El plan de Dios. En el texto se deja entrever el plan de salvación de Dios. Zaqueo busca ver a Jesús y al final del texto Jesús dice que su misión es buscar lo que está perdido. Nosotros buscamos, pero Dios nos busca antes. Dios nos busca antes. Creemos que la iniciativa es nuestra, como Zaqueo, pero antes de que nos atrevamos a pedirle que venga a nuestra casa, Dios ya se invita a nosotros. Cuando estaba preparando este mensaje me acordaba de una cosa que dice que cuando los hombres nos enamoramos de una mujer, creemos que somos nosotros los que hemos conquistado a la mujer. Dicen que no es así, que cuando nos fijamos en una mujer, la mujer ya se ha fijado en nosotros. Y nosotros lo que hacemos es responder a ese fijamiento. Y yo creo que tiene su parte de verdad. Pasa que nosotros los hombres a veces somos muy... Digo, no, esto es cosa mía, es conquista mía. Pero a veces las cosas no son así. Y sino que cada uno piense en su situación personal. Pero volviendo al texto, a veces creemos que la iniciativa es nuestra, pero Dios ya ha tomado la iniciativa. Dios ya había tomado la iniciativa con respecto a Zaqueo, a lo que iba a hacer con él. Y Dios invita a él solo, Jesús invita a él solo. Dice, voy a hospedarme en tu casa, baja. Él se ha invitado por sí mismo. Fijaros qué convicción. La misión de Jesús es de salvación y así lo repite 2 veces en esa historia. Hoy ha entrado la salvación en esta casa y el Hijo del Hombre ha venido a salvar. Es más, como fruto del encuentro salvador, Zaqueo toma una decisión drástica. Por eso digo que el encuentro con Jesús cambia vidas y a veces nos obliga a tomar decisiones drásticas, a veces decisiones que no nos gustaría o que, mejor dicho, que no queremos tomarlas en nuestra vida. Y Jesús dice, y Zaqueo dice que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres e incluso cuadruplicar la cantidad estafada. Fijaros, o sea, si ha estafado 100 va a dar 400. ¿Tendría realmente Zaqueo tanto dinero para devolverlo? Porque ya había estafado 100, pero es que devolver 400. O sea, él es consciente de que lo ha estado haciendo mal y que ahora no puede seguir así y quiere reparar el daño que ha causado a los demás. Y dice, voy a devolver la mitad de mis bienes, los voy a dar. E incluso lo que es eso, 4 veces. Así es Cristo. A veces exige de nosotros cambios drásticos en nuestras vidas. A veces andamos coqueteando ahí con unas cositas y con otras. Y sí, pero no, sí, pero no. Y Dios a veces dice, hasta aquí. Si me quieres seguir, quita todo lo que te está apartando de mí. Aunque te duela, aunque te arruine, como en este caso. Un detalle que quiero destacar. ¿Cuándo se convierte Zaqueo? Se convierte después del encuentro con Jesús, no antes. Si tú quieres convertirte a Dios, tienes que haber tenido ese encuentro con Dios. La conversión viene después del encuentro, porque el encuentro es el que hace que se te caigan todas las barreras que tenías y que te des cuenta de cuál es tu vida y de cuál es tu situación. Entonces, no es que la conversión sea primero que el encuentro. Estoy convertido y me he encontrado con Jesús. No, me he encontrado con Jesús
y me convierto a Él. Y el encuentro se produce de diferentes maneras, como he dicho al principio en nuestras vidas. Se produce a veces sin querer, a veces a través de una persona, a través de una situación, a veces a través de un trabajo, de una obra social que se hace. Tú a lo mejor no lo quieres, pero Dios sí lo quiere. Y lo único que pide Dios es que seas sensible a esa llamada que te está haciendo. A veces el encuentro también se produce a través de nuestras parejas. Hay personas que se enamoran de un cristiano o de una cristiana. Y voy a decir, a lo mejor pensarán, qué mala suerte he tenido. Voy a tener que cambiar mi vida. Porque no estoy en sintonía con este espíritu que me he encontrado en la vida. Y cuando nos mostramos como cristianos, verdaderamente es cuando hacemos que los otros cambien. Pero si nos amoldamos al mundo, no cambia. Yo he conocido casos aquí en la iglesia de cristianos que se han enamorado de cristianas. Ellos no pensaban hacerse cristianos, pero cuando han descubierto qué calidad tenía esa mujer, han dicho, es que si quiero ser uno con esta mujer, voy a tener que ser uno también en mi vida espiritual con ella. Porque eso es lo más bonito en un matrimonio. Poder vivir, se viven muchas cosas juntas, pero también es muy importante vivir una vida espiritual juntos, ¿verdad? Porque si lo que nos llena es Cristo, si resulta que con la persona que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro lado, no lo podemos compartir, eso no chirría bien, ¿verdad? Eso es vivir un vacío, un vacío. Por eso de no os unáis en yugo desigual no significa lo que muchas veces explicamos, pero sí significa que el matrimonio ya no es un todo, porque hay una parte que no se comparte. Y otro detalle, la salvación es para hoy, no se puede posponer. Cada persona tiene su hoy en el encuentro con Jesús. Y muchas veces posponemos esa decisión. Mañana, pasado, lo haré. Cuando solucione este problema, cuando solucione el otro, cuando tenga trabajo. Pero si Dios te está llamando hoy, ¿por qué pospones tu día de salvación? ¿Por qué los pospones? ¿Tú sabes si mañana va a llegar? ¿Tú sabes si mañana va a llegar? Y además, si tú has oído la llamada hoy de Dios y no al aceptar, luego no podrás decir, Señor, es que yo no sabía. Señor, es que nadie me habló de ti. Es que yo no te conocía, Señor. ¿Cómo puedes decirle que no conocías? Si te han estado hablando de Él, si has estado asistiendo a la iglesia. No tenemos excusas. No habrá excusas para decirle, Señor, nunca tuve un encuentro contigo. ¿Qué me dice este texto? El texto comienza con el verbo ver. Zaqueo busca ver a Jesús, pero no podía verlo. Sin embargo, es Jesús el que lo ve cuando levanta los ojos. El tema de la mirada aparece con frecuencia en el Evangelio de Lucas. El buen samaritano es el único que ve al hombre tirado en el suelo y se compadece, mientras que el sacerdote y el levita lo ven, pero dan un rodeo. El padre de la parábola del hijo pródigo ve a su hijo a lo lejos, se compadece y sale corriendo para echarse a su cuello. Hay que educar la mirada. Yo diría que en ciertos casos incluso hay que forzarla para ver lo que no queremos ver, para ver lo que nos incomoda. Hay muchas veces que no queremos ver lo que está a nuestro alrededor porque sabemos que tenemos que tomar una decisión, porque nos incomoda saber que nosotros podemos ser parte de la solución o de la ayuda a esa persona que estamos viendo ahí. A veces volvemos, no queremos verlo porque sabemos, conforme al Evangelio de Jesús, que el ver nos obliga. Nos obliga a actuar. Y entonces es preferible dar un rodeo para no ver. Con frecuencia queremos ver como Zaqueo, pero la gente que hay a nuestro alrededor no nos ayuda e incluso llega a estorbarnos. Pero afortunadamente es Jesús el que nos ve y el que nos invita. Un segundo aspecto que ilumina nuestra vida es el de dar hospedaje en nuestra casa. ¿Dónde ha quedado la virtud cristiana de hospedar? Yo me acuerdo al principio, entre nosotros había más amor por el hospedaje.
por recoger a la gente. Es cierto que la vida ha cambiado mucho y ha habido veces que hemos hospedado a personas y hemos salido defraudados y hemos salido, como se dice, escaldados. Y es verdad. Pero no debemos, digamos, hacer pagar a justos por pecadores. Y saber distinguir y saber diferenciar y saber cuándo realmente podemos ayudar a una persona y cuándo no debemos hacerlo porque realmente no sea una persona digna del hospedaje, sino que sea un ocupa, que se mete en nuestras casas, en nuestras vidas, sin nuestro permiso. Zaqueo se ilusiona pero no se atreve a pedirle nada a Jesús. Se siente indigno, marginado. Puede que incluso lo estuviera deseando, pero el texto dice que buscaba ver a Jesús. Lo bonito y desconcertante es que a pesar de que nosotros a veces no nos atrevemos a decirle a Jesús que entre en nuestra casa, Él es el que nos lo pide. Un tercer aspecto es el de la conversión. La conversión es posible, aunque nos pongan trabas o dificultades. La conversión, como he dicho al principio, no es un estado anímico. Hoy me como a Jesús, sino una toma de decisión fruto de un encuentro con Él. El hoy de Jesús es una oportunidad siempre abierta, a la vez que nos exige una respuesta que no podemos posponer sin fecha. En conclusión, la historia de Zaqueo nos invita a reflexionar sobre nuestra búsqueda de lo divino y la iniciativa de Dios en la salvación humana. Nos muestra que a veces nuestra sociedad, ojalá no lo sea también la Iglesia, puede ser un obstáculo a nuestro camino espiritual, pero la mirada de Jesús y su invitación a nuestra vida siempre están presentes. ¿Qué cuidado tenemos que tener la Iglesia en no ser piedras de tropiezo? ¿Qué cuidados tenemos que tener? Porque hay muchas veces que la gente viene a esta Iglesia pensando en encontrar al Jesús de la Biblia. Y a veces no encuentra al Jesús de la Biblia. Encuentra a personas que se llaman cristianos, pero que a veces no responden al Jesús de la Biblia. Ojalá nosotros no seamos impedimentos para que las personas que vengan a nuestra congregación tengan ese encuentro con Jesús que les ayude a darle una respuesta de sí a su vida. La transformación de Zaqueo es un testimonio de que la conversión genuina y la redención son posibles cuando permitimos que Jesús entre en nuestros corazones. Podrás tener tu vida como la quieras tener. Podrás sentirte el mayor de todos los pecadores. Pero si tú aceptas a Jesús, todos tus pecados serán perdonados. Por eso la redención es posible. Y Zaqueo lo demuestra. Él era un pecador grandísimo y odiado por toda su gente. Termino. En ambos relatos, el evangelista nos muestra que Jesús está siempre dispuesto a extender su mano a quienes lo buscan, sin importar su condición social o espiritual. La sanación del ciego Bartimeo y la conversión de Zaqueo revelan el poder transformador del encuentro con Jesús. Es un recordatorio de que la salvación no está reservada para unos pocos privilegiados, sino que está disponible para todos aquellos que se acercan a Jesús con fe y humildad. Ambos hombres, marginados por la sociedad, encuentran en Jesús no solo la sanación de sus cuerpos y almas, sino también una invitación a seguirle y a formar parte de su comunidad de discípulos. Ambos hombres nos desafían a reconocer nuestras propias cegueras y limitaciones y a responder activamente al llamado de Jesús en nuestras vidas. Estas dos historias también nos invitan a estar atentos a las oportunidades con Jesús en nuestro hoy diario, en nuestro día a día, en nuestra vida, y abrir nuestras casas y vidas a su presencia salvadora. En esencia, la misión de Jesús es clara. Él ha venido a salvar, no a condenar, y a buscar lo que estaba perdido, dándonos esperanza y propósitos a nuestras vidas. ¿Te sientes perdido? ¿Hay alguien que se sienta perdido en esta mañana? Puede ser, hay cristianos que también a veces se sienten perdidos. El hijo pródigo estaba en la casa del Padre y se perdió. Y hay veces que hay cristianos que están en la casa del Padre y están perdidos. Si te sientes perdido, deja que el Jesús que ha salido a tu encuentro, te encuentre hoy. Y pasa de ser un discapacitado, un marginado, a ser una nueva persona en Él. Que el Señor lo bendiga.